Si recordamos la clase pasada, lo último que habíamos visto fue el tema de cinemática de rotaciones, ¿cierto? Y porque para allá donde estábamos apuntando, ya dijimos, hicimos la descripción de sólidos y de como estructuras cuando queríamos imponer estática. Entonces dijimos, hay que poner ahí sumatoria de torque igual a cero, sumatoria de fuerza igual a cero, ¿cierto? Y después dijimos, ya vamos a apuntar ahora a empezar a complejizar un poquito más esto que pasa si es que queremos entender la dinámica de los objetos que están en rotación. Entonces hicimos, la clase pasada fue todo un resumen, un compacto de toda la cinemática de rotaciones, ¿cierto? Entonces, donde vimos la noción de aceleración, ¿cierto? Donde vimos la relación entre cantidades lineales y cantidades angulares, ¿cierto? Y bueno, y previo a eso también vimos la descripción así como puramente cinemática en cuanto a esta descripción, ¿cierto? Es decir, las rotaciones se describen por posición angular, desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a realmente empezar a aplicar esas cosas y para eso es que, déjenme ver en qué orden hago esto, eh, una primera como aproximación a esto va a ser lo siguiente. Entonces, hoy día vamos a introducir el concepto de momento de inercia. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿a partir de qué cosa nace la idea de concepto de inercia? Y sí, hay distintas como formas en que podemos definirlo y que salga como de manera natural. Creo que la forma, para mí, creo que la forma más natural es como lo vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Consideremos que tenemos, voy a hacer un mono como el de siempre, ¿cierto? X, Y y Z, y voy a hacer, no quiero eso. Y voy a hacer una, digamos, ¿cómo lo hago? Voy a pensar en el plano primero, ¿ya? Ya, digamos que tengo este sistema en el plano y el cual, voy a mover un poquito esta cuestión para acá, y por el cual entonces pasa cierto eje, ¿sí? Y por ahí voy a decir, por ese punto entonces es donde pasa el eje, y esta cuestión está haciendo típicamente algo de este estilo, y está rotando con alguna velocidad angular omega, ¿sí? Entonces, tengo este objeto, pueden pensar en el lápiz, el que tiene una rotación alrededor de este eje, en fin, ¿cierto? Ya, pues entonces, una cuestión así que creo yo sale de manera como bien directa es si yo les pregunto cuánto vale la energía cinética de este sólido. Entonces, ¿por qué puedo calcular la energía cinética si es que acá entonces es energía cinética? Entonces, ¿por qué? Es porque simplemente tengo este sólido completo, ¿cierto? Que tiene cierta masa m, Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que esto lo puedo descomponer como siempre en pequeñas partículas, ¿cierto? Que están todas unas pegadas con otras porque esto es un sólido rígido y por lo tanto cada una de estas partículas tiene una cierta velocidad. Entonces eso es lo que vimos un poquito en la clase pasada, ¿cierto? Si puedo pensar que esto es una colección de partículas, ¿cierto? Que están aquí en el sólido. Entonces tengo todas estas partículas que están por acá y puedo decir, la verdad, es que esto es una colección de partículas y por lo tanto si yo me pregunto por alguna en particular, puedo decir, por ejemplo, que esa que está ahí tiene esa velocidad que está ahí, ¿sí? Y puedo decir, aquí tengo que esa tiene esa velocidad que va para allá, ¿sí? Entonces, si es que cada una de estas partículas, y por otro lado, esta tiene una que está para acá, por ejemplo, esta tendrá una que va para allá, algo así, ¿por cierto? Entonces, puedo decir que la energía cinética del sistema, entonces va a ser simplemente la suma de las energías cinéticas de cada partícula.
Y por lo tanto, eso va a ser la sumatoria de 1/2 de la masa de cada una de ellas por la velocidad de cada una de ellas al cuadrado. Así es que como calculamos la energía cinética de cada una de ellas, ¿cierto? Pero ahora me acuerdo justamente de la diapositiva de la clase pasada. ¿Cuánto vale si es que el objeto está rotando, eh, dado que entonces el sólido está rotando con velocidad angular omega? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de la partícula y décima? ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda o no? Está escrito en lo que le mostré recién. ¿Cuánto valdría la velocidad de cada una de estas partículas? ¿No? ¿Nadie? El radio por la velocidad angular. Exactamente, muy bien. Entonces va a ser justamente el radio, o sea, la distancia a la que está del eje por la velocidad angular. Y ojo, la velocidad de cada partícula, de la partícula iésima, todas tienen la misma velocidad angular, como lo discutimos el otro día, ¿cierto? Porque todas recorren el mismo ángulo, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, toda esta discusión de acá, todo esto que hablamos el otro día, todas recorren el mismo ángulo. La diferencia es que cada una tiene una distancia, que es distinta, ¿sí? Entonces, todos tienen la misma velocidad angular, pero el R asociado es distinto en cada caso. Así que justamente es lo que vamos a ocupar acá. Esa partícula tiene una velocidad, esa tendrá otra. ¿Por qué? Porque tienen radios distintos, son radios de giro distintos, ¿sí? Pero la velocidad angular es la misma. Así que no me queda más que reemplazar ahora en la expresión para energía cinética. Entonces me queda con esto, la energía cinética me va a quedar que va a ser la sumatoria de 1/2 de MI por RI al cuadrado por omega al cuadrado, ¿cierto? Y si uno nota acá, dice omega al cuadrado, como ya dijimos, es una constante y no depende de la sumatoria, así que lo que podemos hacer es sacarlo de la sumatoria, así que lo voy a escribir como todo eso, como 1/2 de la sumatoria de MI por RI al cuadrado por omega al cuadrado. A toda esta expresión, digamos, fea que está acá, tiene un nombre y eso es justamente lo que la gente le llama el momento de inercia. Respecto, aquí no le puse nombre, pero hay un punto P que sería el punto que pasa por acá. Sí, el punto, lo voy a escribir con negrito mejor. Ese sería el punto P. Entonces sería I sub P. Aquí vamos a escribirlo. I sub P entonces se define como la sumatoria de I igual a 1 hasta N de MI por RI al cuadrado. Y entonces se llama eso el momento de inercia respecto al punto B. ¿Sí? Y entonces con esto, la energía cinética se escribe como 1/2 de I sub P por omega al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, o no? Así esta primera definición, esta, eh, como la definición, digamos, natural de esta cantidad que, dado que va a empezar a salir como reiteradas veces, que la gente dijo, mejor le ponemos un nombre a esta sumatoria fea, ¿cierto? Y decidamos ponerle momento de inercia. Y ahora vamos a explicar por qué, un poco por qué tiene el nombre, y más importante que el nombre es, eh, qué significa un poco, cuál es la física detrás de esto. Profe, entonces la parte izquierda es como la parte con la sumatoria, así como, no sé cómo decirlo, como la parte como teórica, y la parte derecha es la fórmula, ¿cierto? ¿O nada que ver?
¿A qué Son te dos cosas refieres? distintas. ¿A qué parte derecha? No te La entendí. parte izquierda es la azulita, esa que está encerradita, y la parte derecha es la rojita, esa que está bajita a la derecha. Esta es la definición de la cantidad que llamamos momento de inercia, ¿sí? Y ahora vamos a ir hablando cada vez más. La clase de hoy día es puro momento de inercia, esencialmente. Entonces vamos a ir sacando el jugo a la definición, a qué significa, todo eso. Pero esta es la definición de momento de inercia. Y usando esa definición, nosotros haciendo todo esto que hicimos acá, encontramos que si yo quiero calcular la energía cinética de un sólido cualquiera que está rotando con cierta velocidad angular, si yo sé la velocidad angular y sé cuánto vale esta cantidad que llamé momento de inercia, entonces sé cuánto vale la energía cinética. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la energía cinética de un sólido, necesito saber cuánto vale su momento de inercia. ¿Sí? Entonces tengo que ocupar esta definición primero y después irme para acá y decir, esto vale la energía cinética. Ya, profe, ahí sí, gracias. ¿Sí? Profe, ¿podría Entonces, repetirlo del inicio, por favor? lo del qué cosa, perdón, Desde el inicio, por favor. todo esto. No me quedó muy claro. Ya, lo Sí. que hacemos es decir, voy a tener un sólido, el cual está compuesto por un montón de partículas. Ya, cada una de esas partículas tiene cierta velocidad, pero la gracia es que toda la velocidad esta, la velocidad como la de toda la vida, ¿cierto? La velocidad tangencial, está amarrada, ya sabemos, a la velocidad angular, porque lo que nos están diciendo en esta situación es que el sólido completo está rotando con cierta velocidad angular. Entonces, como les dije yo, pueden pensar que el lápiz está rotando en torno a un eje así, ¿cierto? O pueden pensar en cualquier otro objeto que está rotando. Si tengo una pelota a la que no sé, por lo que hacen los basquetbolistas, ¿cierto? Cuando la tienen en la mano y le ponen el dedo, está rotando, ¿cierto? En torno a un eje, ¿cierto? Entonces, esa es la situación que queremos describir. Entonces, dijimos, la energía cinética es la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas. Entonces, si digo que cada partícula tiene una masa MI y cada una tiene una velocidad, y entonces esta energía cinética, la de que aprendimos cuando chicos, ¿cierto? La energía cinética de una partícula solita. Y ahora entonces, haciendo uso de todo lo que vimos en la clase pasada, sé que, dado que esto es un sólido y que todo el sólido rota con la misma velocidad angular, entonces tengo que la velocidad de cada partícula está dada por esta expresión que está acá. Me dices omega por RI, donde RI es la distancia, si es que aquí la dibujase yo ahora, es la distancia que hay entre el eje y la partícula en cuestión. Entonces, ese sería mi vector RI. ¿Sí? Eso sería RI, la distancia mejor ahí. La hice como flechita. ¿Sí? Eso sería la distancia. Entonces me dice, como vimos el otro día, mientras más lejos está la partícula del eje, entonces tiene una velocidad que es más grande, ¿cierto? Cambia linealmente la velocidad con la distancia. Entonces, si reemplazo ahora esta expresión acá, de vuelta, me queda, bueno, un medio de MI, eso ya lo tenía, ¿cierto? Por RI al cuadrado, omega al cuadrado. Como dije, el un medio lo puedo sacar de la sumatoria, el omega lo puedo, esto en principio está todo dentro de la sumatoria, ¿cierto? Entonces, tengo todo dentro de la sumatoria, puedo sacar el un medio porque es constante, el omega al cuadrado también lo puedo sacar y escribo esta expresión que está acá. A esto que está entre paréntesis tiene un nombre y se llama momento de inercia. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo qué significa esto que está acá adentro, ¿cierto? Pero haciendo esa definición, encontramos que la energía cinética ahora del sólido, que era nuestra expresión fea que estaba acá, la puedo escribir de una manera mucho más compacta y bonita, ¿sí? ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, aquí Profe, podemos una pregunta. aplicar, sí, dígame, ¿Qué era el IP? el IP es lo que llamamos momento de inercia. Ah, ya. Decías, Ya, entonces, yo les podría preguntar ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un objeto que está así y tengo, no sé, una partícula que está acá y, no sé, una partícula más chiquita que está por acá y les digo, la verdad es que todo esto está girando en torno a un eje que digamos pasa por así y esto está rotando en esa dirección. Entonces les podría preguntar a ustedes, ¿cuánto vale el momento de inercia
o sea, ¿cuánto vale la energía cinética de este sistema? Primera pregunta, ¿cuánto vale la energía cinética de este sistema? Entonces, así les podría, si es que, por ejemplo, esto vale A y esto vale B. O sea, voy a... Si eso vale, por ejemplo, vale A y eso vale B, y esto le voy a poner M1 y esto le voy a poner M2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice la expresión? Yo digo, ah, pero me acuerdo que sabemos que el momento de inercia, perdón, que la energía cinética ya me dijeron que se puede calcular como un medio de I por omega al cuadrado. Y respecto al eje por donde está rotando esto, que sería ese eje que está acá. Entonces, lo único que me falta, el omega me lo están dando en el problema. Entonces, lo que tengo que calcular acá es cuánto vale el momento de inercia para este caso en particular. Entonces, podemos decir, en nuestro caso, ¿cuánto vale el momento de inercia? El momento de inercia en la sumatoria me dicen de MI por RI al cuadrado. Entonces, aquí tengo dos partículas solamente, así que esta sumatoria tiene dos términos nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Término a término. Aquí es fácil porque tengo solo dos partículas. Entonces, si digo que esta es la primera, y el orden obviamente da lo mismo en qué orden voy sumando las cuestiones, ¿qué me dice? En la masa por la distancia que hay entre la partícula y el eje, o sea, esta distancia, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo acá. O sea, en este caso, ¿cuánto vale el primer término de la sumatoria? O sea, recuerden que esto es lo mismo que yo escriba M1 por R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado, y si hay muchas más partículas, hasta Mn por Rn al cuadrado. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Aquí, como les dije, tengo solo dos términos que me van a sobrevivir. Así que si escribo el primero y digo que ese es el primero, entonces me va a quedar simplemente M1 por A al cuadrado. El segundo es esto, ¿cierto? Me va a quedar más M2 por B al cuadrado. Así nomás, ¿cierto? Y no puedo simplificar nada más, ¿cierto? Entonces, ahora devolviéndome así con esto, ¿cuánto me queda el valor de la energía cinética? Va a ser simplemente un medio de lo que acabo de encontrar, M1 al cuadrado más M2B al cuadrado por Ω al cuadrado. Y eso es todo. Es un ejemplo así como súper simple de la aplicación del momento de inercia. Es un poco fome porque eran solo dos partículas. Normalmente vamos a tratar sólidos como sólidos continuos, ¿cierto? Aquí este era un caso discreto donde puedo contar las partículas. ¿Sí? Profe, Sí. cuando lleguemos en un ejercicio a un resultado de este estilo, donde ya lleguemos a cómo se define la fórmula, ya sería un resultado correcto, ¿cierto? No te entendí bien la pregunta. Como tenemos, cuando lleguemos a un resultado de este estilo, de la definición de la fórmula. O sea, hay fórmulas que son como, de ustedes después la van a tener como conocidas. Por ejemplo, esta que está acá. Eso ya es una cosa como conocida, una ecuación importante, ¿sí? Otra ecuación sería esta que está acá. Pero esta no, pues esta es lo que se le está pidiendo. O Ustedes sea, pueden hacer por uso eso, de definiciones. Las definiciones siempre son, esta es una definición. o sea, a lo que me refiero es cuando lleguemos, cuando estemos calculando, lleguemos al resultado un medio de las masas por la distancia al cuadrado por omega al cuadrado. Cuando lleguemos a ese tipo de resultado, ya estaría correcto el resultado de la energía cinética. Sí, porque ocupamos, o sea, ocupamos esto y esto otro, entonces desarrollando encontramos finalmente que este valor que era por definición, en este caso terminó resultando ser esto. Siempre y cuando tengamos todos esos valores como conocidos. Sí, pues, sí, o sea, una cuestión importante es que aquí yo les dije, les definí M1, les definí M2, les definí A, B y omega, y mi resultado tiene que siempre quedar dependiendo solo de cosas que conozco. Si me doy una variable cualquiera que a lo mejor la necesitaba para resolver, necesito decir después cuánto vale esa variable en función de cosas que sí conozco. ¿Sí?
No puedo dejar mi resultado expresado en función de una cuestión que no estaba dada en el problema. Ya, profe, gracias. Ya, entonces, fíjense que acá, miremos un poquito la definición del momento de inercia y además es más o menos obvio, ¿cierto? Fíjense lo siguiente, dicen que nos están diciendo, el momento de inercia, primero que nada, es una sumatoria de términos, ¿cierto? Pero que va a ser siempre masas por distancia al cuadrado. Masa, distancia al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo acá. Y el resultado efectivamente nos dio masa, distancia al cuadrado, masa, distancia al cuadrado. Uno va a tener que, típicamente, para sólidos, se tiene que el momento de inercia de un sólido cualquiera va a ser alfa por m por longitud al cuadrado. Y aquí voy a decir, voy a escribir, m sería la masa del objeto. L va a ser una longitud típica o característica. Y alfa es simplemente un número real positivo. ¿A qué me refiero con esto? Siempre, ahora yo les podría preguntar, por ejemplo, usando la definición anterior, o sea, ¿usando qué? El momento de inercia de respecto a un eje se define como la sumatoria de mi por RI al cuadrado. Entonces les podría preguntar, ¿cuánto es el momento de inercia, por ejemplo, de una esfera? Para el caso de la esfera, si tengo una esfera entonces, la cual está rotando en torno a un eje que pasa aquí. Profe, qué significaba ML y el ángulo? Y esta tiene lo voy a escribir acá. Ya lo voy a... Lo que lo estoy diciendo ahora, que mirando la definición, yo puedo ver que siempre para objetos sólidos, y eso va a ser siempre, los objetos sólidos siempre los voy a escribir. Su momento de inercia va a ser un número alfa positivo cualquiera, ya que va a depender del caso, por la masa, por una longitud al cuadrado. Le puse L por ponerle cualquier cosa para que se entienda que es una longitud característica. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, si tengo una esfera que tiene radio R, ¿cuál es la longitud característica de esa esfera? ¿Cuál sería se refiere a R. un tamaño típico? R, ¿cierto? R es una longitud que me define, me caracteriza súper bien la esfera, ¿cierto? Ya, lo que me está diciendo esto es, de seguro, sin importar que ahora el cálculo del momento de inercia de una esfera sea súper difícil y sea prácticamente imposible de resolver ocupando la herramienta solamente de sumatoria. Esto se hace con integrales. ¿Sí? Ustedes ya más o menos manejan, no las integrales, pero sí entienden quizás como un poquito que esto se puede extender a la noción de integral. ¿Sí? Cuando yo tengo objetos continuos, entonces esto tengo que extender esta definición y ya no sumar uno a uno, porque ya cuando tengo un sólido no puedo decir la partícula número 1 de la esfera, la 2 de la esfera no, por cierto, es un continuo. Entonces estas sumatorias pasan a ser en verdad integrales, ¿cierto? No les voy a pedir que calculen la integral, así que no se asusten, ¿sí? Pero lo que sí sé es que siempre voy a poder definir una longitud típica en el objeto que estoy describiendo. La masa siempre va a ser dada, ¿cierto? La masa del objeto, y me dice el momento de inercia siempre va a ser un número cualquiera, alfa, que no tiene unidades, ¿cierto? Es un número positivo simplemente por la masa, por alguna longitud al cuadrado. O sea, esto me dice que el momento de inercia de la esfera
yo puedo demostrar que es 2/5 de m por r al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora les digo, por ejemplo, un disco? Si tengo un disco, es el cual está rotando. ¿Qué pasa si tengo un disco, por ejemplo, por el cual está rotando, por ejemplo, en torno a su centro? Nuevamente, entonces, tiene un radio, por ejemplo, R. ¿Cuánto sería el momento de inercia de un disco? El momento de inercia de un disco, yo puedo demostrar, ocupando estas cuestiones que están acá, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Fíjense que se vuelve a replicar esto. Es un número. Para el caso de la esfera, 2/5. Para el caso del disco, 1/2. Pero nuevamente es m por r al cuadrado. Ahora les podría preguntar otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una barra? Una barra. Ya he hecho el ejemplo de la barra muchas veces, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo una barra? O sea, ¿a qué me refiero con la barra? Bueno, la barra, ¿cierto? Y tengo una barra, la cual tiene una longitud L. Y digamos que está rotando en torno a su centro. Entonces, ¿cuánto sería el momento de inercia de la barra en ese caso? En ese caso, dejen acordarme, es 1/12 de m por L al cuadrado. Fíjense que nuevamente se replica. ¿Cuál sería la longitud típica de una barra? Bueno, es obvio, ¿cierto? No hay más. El largo, ¿cierto? No hay más, por cierto, estoy pensando en una barra flaquita. Y nuevamente se replica, va a ser un número que en el caso de la barra, cuando orbita, cuando rota en torno a su centro, es 1/12. Después la masa de la barra por la longitud típica al cuadrado. Profe, Sí, ¿ese número real positivo se nos va a otorgar siempre como dato? ¿O sí, nosotros, cómo nosotros? Ah, ya. sí. Sí, Salvo, eso. o sea, vayamos avanzando. En general, sí, salvo, vayamos por partes. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno? Es, como les decía, que siempre va a tener una cuestión así. Si yo les doy un rectángulo, por ejemplo, voy a tratar así como en 3D, un rectángulo, y por el cual está orbitando, o sea, como por ejemplo mi cuaderno. Si yo, un cuaderno y lo estoy rotando en torno a ese punto. Entonces, ¿cuál es la longitud típica ahí? Si voy a hacer de nuevo ya. Ya, lo hago a mano mejor. Si tuviese digamos, un plano así, y el cual está rotando en torno a su centro. Así. Sí, como mi cuaderno. Sí, no sé, mi cuaderno por el que pasa un eje, ¿cierto? Esto está rotando, ¿cierto? ¿Cuál sería, ustedes dirían, la longitud típica? Es fácil de definir, ¿no? Si esto tiene largo A y esto tiene largo B, debe ser una combinación de las dos cosas, ¿no? ¿Les tinca, no? ¿Sí o no? Chiquillo, lo necesito un poquito más resistivo. Algo como A por B al cuadrado. A una combinación de A con B, ¿cierto? Y efectivamente eso es lo que va a resultar, donde ahora la longitud típica, este L, tiene que ser una combinación entre A al cuadrado y B al cuadrado, ¿cierto? Por las dimensiones tiene que tener longitud al cuadrado. Así que tiene que ser o A al cuadrado con B cuadrado, una suma, algo así, ¿cierto? A priori es imposible de saber. Uno solo tiene que hacer esta sumatoria. Como les digo, hay procesos donde yo les puedo hacer, en el caso de la barra es bien simple hacerlo con sumatoria, pero no los quiero enredar. Se puede hacer con sumatoria y queda bien bonito, que hay una sumatoria después, sumatoria de i al cuadrado, y esto uno ocupa la formulita de álgebra y sale súper elegantemente el resultado. Acuérdense que siempre cuando yo quiero hacer este tipo de cálculos, tal cual calculamos el centro de masa, por ejemplo, para objetos continuos, el proceso es como dividir esto en pequeños trocitos, ¿cierto? Y decir, hacer la sumatoria igual como la haría por definición, por cierto, igual como está acá arribita, ¿cierto? Si lo separo esto en pequeños pedacitos, entonces en principio puedo hacer esa sumatoria, desarrollando y lo hago. En el caso del disco, lo más razonable es separar el disco completo en pequeñas, así como discos chiquititos,
en pequeños discos chiquititos, hago uso de la simetría y si sumo disco con disco con disco, encuentro este resultado que está acá. Haciéndolo con sumatoria es mucho más trabajoso. Si ustedes supieran integrales, sale de una patada. Pero estamos jodidos. No les voy a enseñar integrales, ¿cierto? Ya, entonces, Profe, avancemos un poquito. Sí, dígame. eh, ese, esas fracciones que salían al lado, solamente salen porque usted se acordó para no hacer todo el procedimiento, ¿cierto? ¿O es como en Exacto. algo en O sea, hay específico? cosas que a usted, que yo me acuerdo porque he hecho este curso como 1000 veces y Ah, ya. porque después ustedes, de hecho, sí, cuando estudien mucho, como espero que lo hagan, entonces después se van a acordar y van a decir, ah, sí me acuerdo que el de la esfera era con 2/5, porque van a haber hecho tantos problemas con esfera que se van a acordar, por ejemplo, que cuando la esfera rota alrededor de su centro, es justamente 2/5 de mr cuadrado. Entonces aquí hay una tablita, esta la saqué del Serway, pero todos los libros tienen la misma tabla, yo estoy seguro que hasta Wikipedia tiene tablas con esto, de momentos de inercia conocidos. ¿Sí? Entonces aquí está, ¿qué pasa si tengo un cilindro que está rodando alrededor de su centro? Entonces también es un medio mr cuadrado. El de la barra, como les dije, es un doceavo, el de la esfera era con 2/5. Fíjense que aquí esto no me está diciendo la diferencia en que es un cilindro sólido, mientras que este es un cilindro hueco. No hay nada aquí, es solo un cascarón en realidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no fuera tan un cascarón? Si tiene en verdad dos radios, ahí volvemos al tema. Yo les dije que el momento de inercia siempre era del estilo I igual alfa por m L al cuadrado, donde SL es una longitud característica. Entonces digo, en este caso, ¿cuál es la longitud característica? Bueno, el cálculo me dio que SL al cuadrado, en este caso, era S. Fijan, es una combinación entre los dos radios, el radio interior y el radio exterior. Es una combinación, pero eso a priori es imposible saberlo. Aquí, ¿qué pasa? Esta placa rectangular, como les decía, es ese número, ¿cierto? Que no tengo cómo saber a priori, pero se dice que es una combinación entonces entre estas dos otras longitudes al cuadrado. Y aquí viene una cuestión importante. Cuando yo hice la definición hace un rato, yo les dije el IP es la sumatoria de MI por RI al cuadrado. ¿Por qué aquí hago el énfasis? Es que aquí hay un eje que pasa por P, que sería ese el punto P, por ejemplo, ese sería mi punto P, lo que sea. O a veces se le pone O, ¿sí? Normalmente uno le llama O al eje. No sé por qué, pero se ocupa O. Entonces uno dice, las masas son las masas, ¿cierto? O sea, no cambian. Pero estas distancias sí cambian. Estas distancias, recuerden, es la distancia entre la partícula que estoy considerando y el eje de rotación. Entonces, no va a ser lo mismo si es que estoy rotando aquí, en el caso de la barra está rotando en torno a su centro, no va a ser claramente lo mismo que si es que estoy rotando respecto al borde. Van a ser momentos de inercia distintos. ¿Sí? ¿Por qué, Eunice? Pero miremos la definición, po. Porque efectivamente las distancias son distintas. En un caso tengo que hacer sumatoria, por ejemplo, si considero esa partícula hasta el borde, de esa hasta el borde, de esa hasta el borde, ¿cierto? De esa hasta el borde, ¿cierto? Esas distancias son las que tengo que considerar. Y por el otro lado se vuelven a replicar por la sumatoria, ¿cierto? Mientras que acá son todas distancias más largas. Cuando agarra el borde de acá, fíjense que va a haber una que tenga una distancia al eje de L, mientras que en el caso de acá, ninguna está a L centímetros o metros del eje, ¿cierto? A lo más está a L medio, que sería esa del borde de acá. Se dan cuenta que la sumatoria es distinta. No es la misma sumatoria que tengo que calcular acá que la que tengo que calcular acá. Por lo tanto, obviamente van a ser momentos de inercia distintos. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Que hay diferencias. También aquí, no es lo mismo si yo hago rotar el cuaderno en torno al centro que en torno al borde que está acá. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Profe, entonces, eh, traten de grabarse esto. Yo muchas veces, por si acaso,
se les da el momento de inercia, considere que, así que no se asusten en un caso. No se asusten, los momentos de inercia aquí está enfáticamente puesto el momento de inercia respecto al centro masa, respecto al centro masa, respecto al centro masa, respecto al centro masa. Eso consideren lo que siempre se les van a dar. Cuando el objeto gira en torno a un punto distinto al centro masa, como por ejemplo esta que está girando en torno al borde, entonces ese no es dato. Nunca va a ser dato. El que va a ser dato siempre va a ser este que está acá. Entonces ustedes van a decir, ah, pero profe, ¿cómo voy a saber yo a partir de este? ¿Cómo voy a saber el que está acá? ¿Lo sé o no lo sé? Bueno, sí hay una forma de conectarlo, que es con el famoso teorema de Steiner o Steiner, si que queremos ser más rigurosos, alemán, o que se llama el teorema de ejes paralelos. ¿Sí? ¿Qué me dice este famoso teorema de Steiner? Ya, déjenme echarle una mirada a la demostración, si es que déjenme pensarlo, si es que se las doy o no se las doy. No, mejor no se las voy a dar, ¿ya? Ya, el teorema de Steiner, entonces, nos dice lo siguiente. Esto se ocupa básicamente teorema de Pitágoras nomás para demostrarlo. Realmente la demostración es sencilla, pero es que tengo que hacer un par de sumatorias que al final mejor que no los voy a sobrecargar con eso. Sí, pero ¿esto qué me dice? Si yo tengo, cuando usted tiene y conoce el momento de inercia respecto al centro masa, entonces, para conocer el momento de inercia respecto a cualquier otro eje, sí, como este, por ejemplo. Aquí entonces, ahí estaba, bueno, ya está escrito, ¿cierto? Ahí está el centro masa y esto sería el O, ¿sí? Entonces, para saber cuánto vale el momento de inercia respecto a este eje que pasa por O, ¿cierto? Sería ahí en realidad el punto O. Entonces, la expresión que lo relaciona es esta que está acá, es el momento de inercia respecto, o sea, respecto al punto O, va a ser el momento de inercia respecto al centro masa, más la masa del objeto. Aquí voy a escribir aquí, M es la masa del objeto, y H sería la distancia entre el centro de masa y el punto O. ¿Sí? Entonces, si yo sé cuánto vale esta distancia, entonces esta cuestión es directa de aplicar. Pero ojo, los ejes deben ser paralelos entre sí. ¿Sí? Para poder conectarlos como corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, la diferencia o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, consideremos ejemplo, sería si lo aplicamos directamente a la barra. Esto, para el caso de la barra ya sabemos, ¿cierto? Les dije, esto va a ser conocido, digamos, si es que tengo una barra y yo conozco si es que es entonces el centro de masa, entonces el momento de inercia respecto al centro de masa para la barra es 1/12 de m por L al cuadrado. Recuerden, en este caso L obviamente es el largo de la barra, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto sería si es que ahora yo defino ese punto P que está acá, ¿cuánto sería el momento de inercia respecto al punto P? ¿Cuánto sería? En un caso tengo que considerar que la barra está rotando así y en el otro caso tengo que estar rotando de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, el teorema de Steiner, que sí que son de las cosas que se tienen que aprender y tatuar. El teorema de Steiner me dice, el momento de inercia respecto al punto P va a ser el momento de inercia respecto al centro masa más la masa del objeto por la distancia que hay
¿Qué me dice acá? La distancia que hay entre el centro de masa y el punto en torno al cual yo estoy haciendo el cálculo. Sería la distancia que hay entre el centro de masa y el punto P. ¿Cuánto sería esa distancia si es que el largo de la barra es L? L medios. N Sería medios. L medios, ¿cierto? Sería L medios. Todo eso al cuadrado, por la distancia estaba al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces reemplazo, pues, simplemente me va a quedar un doceavo de ml al cuadrado más m por l al cuadrado cuarto, ¿cierto? Y aquí simplemente hago la sumatoria, ¿cierto? Este L al cuadrado cuarto es lo mismo que yo escriba 3 partido en 12, ¿cierto? Y me queda, hago la sumatoria, un doceavo más 3 doceavos es 4 doceavos. Entonces me va a quedar 4 doceavos de m por L al cuadrado y 4 doceavos es justamente un tercio de m por L al cuadrado. ¿Sí? Entonces demostramos justamente la diapositiva que le había mostrado anteriormente, ¿cierto? Que cuando la barra está rotando en torno al borde, entonces tiene este momento de inercia. Entonces, aquí sí que le enfatizo la cuestión. Siempre consideren de que se les va a dar este dato, ¿sí? Ese dato siempre considérenlo como dato. Pero si ahora yo les puedo dar un problema donde la barra a lo mejor ni siquiera está orbitando en torno al borde, a lo mejor está rotando en torno a un punto que pasa por acá, y les digo cuánto es esa distancia, no sé, está a L cuarto, no sé, cualquier cosa. Entonces ustedes van a tener que ocupar sí o sí el teorema de Steiner para poder calcular el nuevo momento de inicio. Y recuerden entonces, si es que ahora yo les digo, ahora que justo se me ocurrió. Entonces, para poder sacarle el jugo ahora y entender bien el significado del momento de inercia. Entonces, como que el significado físico del momento de inercia. ¿Cuál era el resultado anterior, profe? ¿Un tercio? Sí, un tercio de m por L al cuadrado. Ya, entonces, si queremos ver como el significado físico del momento de inercia. Entonces, aquí hay que evaluar una cuestión. Recuerden, ¿cuánto vale la energía cinética? Para una partícula. Para una partícula, ¿cuánto vale la energía cinética? Si es que la partícula tiene cierta velocidad y uno sabía que la energía cinética es omega de m por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto vale para el sólido? Ya lo hemos dicho ya hartas veces en la clase, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Muchas gracias por su respuesta. Un medio de I por omega al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto claramente es un indicador, es uno de los indicadores que me tiene que, como que a mí encender la luz y decir, ah, y ya sé por qué quizás ahí puedo hacer nuevamente la relación entre lo que pasa para partículas y objetos sólidos, o sea, continuos. Fíjense que tengo que, cuando tenía partículas, obviamente, mientras más rápido se mueve una partícula, más energía cinética tiene, ¿cierto? Mientras más masa tiene, más energía cinética tiene. Y tengo este valor un medio. Fíjense qué parte acá, qué tengo acá. ¿Cuál es la parte que me describe el movimiento del sólido? La velocidad angular. Estoy pensando en rotaciones, ¿cierto? Sólido con rotaciones. Sólido rotando, lo voy a poner mejor. ¿Cierto? ¿Cuál es la parte que tiene que ver con esta velocidad al cuadrado? Esto, pues, ¿cierto? Aquí está la parte de cinética, ¿cierto? Tengo nuevamente tengo este término en medio y fíjense que tengo acá, tengo el momento de inercia. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la discusión, esto en física 1, cuando hablamos de inercia? ¿Cómo se relaciona la masa con la inercia? ¿Se acuerdan un poco, no? ¿Quién podría comentar algo al respecto?
¿Nadie? Chiquillo. No me acuerdo mucho cómo. La masa es una medida de la inercia. Piensen que cuando, no sé, po, cuando uno piensa o sea, si yo quiero mover un camión y lo empiezo a empujar, digo, me cuesta mucho mover un camión porque tiene mucha inercia, ¿cierto? O cuando viene al revés, pues viene un camión a todo chancho en la calle, ¿cierto? Muy rápido, cuesta mucho que frene, ¿cierto? Porque tiene un montón de inercia. Bueno, la masa es una medida directa de la inercia, es básicamente casi su definición. Entonces, me dice de alguna forma como qué tanto me cuesta cambiarle el estado de movimiento al objeto, o sea, me cuesta cuánto me cuesta empezar a moverlo o cuánto me cuesta frenar un objeto. Y lo mismo un poco lo que ocurre acá, pero para partículas hablamos de traslación, ¿cierto? Mientras que en este caso estamos hablando de rotación, o sea, justamente el momento de inercia es una medida de qué tanto me cuesta hacer rotar un objeto. Entonces, quizás lo podemos escribir. Y entonces es una medida de la dificultad para hacer rotar los objetos. ¿Sí? Así, tal cual, la masa es una medida de qué tanto me cuesta acelerar los objetos, ¿cierto? Si un camión me cuesta mucho más moverlo que una motoneta, ¿cierto? Que un objeto livianito. Lo mismo va a ser acá. Mirando estas expresiones, puedo hacer la noción, digo, mientras más grande es I, quiere decir que me cuesta más entregarle energía cinética al final, ¿cierto? Porque me cuesta más hacerlo rotar. ¿Sí? Eso es lo que está representando, por eso se llama, tiene la palabra inercia ahí, ¿sí? Por eso este tiene ese nombre que está ahí, ¿cierto? Es una medida que tanto me cuesta hacer rotar los objetos. Entonces, si quiero como destacar ahora lo siguiente, ¿tiene sentido eso? Lo que le acabo de decir con el ejemplo siguiente, que ya lo calculamos, así que o sea, el cálculo ya está hecho. Así que yo les digo a que sean iguales. En un caso, la barra va a estar rotando, digamos, así, con omega, y en el otro va a estar rotando así, con omega. ¿En cuál de los dos casos el momento de inercia es más grande? Ni siquiera mirando la fórmula, así como de la expresión de la frase que está escrita arriba. ¿Qué les dice a ustedes la intuición? La ¿Cuál me parte cuesta derecha, más ¿no? hacer rotar? Derecha, yo creo, ¿no? De la izquierda. ¿Cómo te diría? Pucha, no puedo hacer una votación aquí por Zoom. ¿Quién más? Han comentado dos. De la izquierda El de la izquierda cuesta más, dices tú. debería costar menos. A menos. El de la derecha. Yo digo, Cuesta que más. cuesta más a la derecha. Digo. Claro. Cuesta más a la derecha, parece que se va ganando, ¿cierto? Efectivamente, eso es lo que ocurre, po. El momento de inercia del de la derecha, el momento de inercia de acá es, ¿cómo lo pongo? El momento de inercia de acá es mayor que el momento de inercia respecto al centro de masa. Y esto, ¿por qué tiene sentido? Fíjense que cuando es como que si yo le pego un empujoncito para allá a la barra, ¿cierto? Como por la derecha, automáticamente se va a mover hacia la izquierda, ¿cierto? Como que logro al tiro el movimiento como de las partículas de un lado hacen automáticamente que se muevan las del otro. Mientras que acá es como que no fuera lo mismo, ¿por cierto? Porque están todas como por el mismo lado. ¿Sí? Entonces como que realmente me cuesta más porque de hecho hay unas partículas que están a una gran distancia de el centro. Entonces, recuerden, como tienen más distancia, tengo que van a tener una velocidad mayor también, entonces me va a costar también por ese lado entregarle cierta energía cinética porque van a tener una velocidad más grande, ¿cierto? Porque la distancia que tengo que cubrir acá es mucho más grande que la distancia máxima que hay por acá. La distancia máxima que hay por acá es solamente L medio, mientras que la de acá es L.
Y efectivamente me cuesta más hacer rotar esta situación que esta que está acá. Ocupo ¿Sí? la mitad de la energía cinética que debería en la O sea, derecha. no es la mitad, porque nosotros ya lo calculamos, por cierto. ¿Cuánto es el momento de inercia respecto al centro masa? Es un doceavo de m por n al cuadrado. ¿Cuánto en el caso del borde? Es un tercio. Es 4 veces más grande. Me cuesta 4 veces más energía, porque hay un factor 4 entre estas dos cantidades, ¿cierto? Un tercio y un Ah, doceavo. sí, Hay sí. un factor 4. Me cuesta 4 veces más energía entregarle una velocidad angular omega acá que entregarle una velocidad omega acá. En este caso es 4 veces más energía. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Entonces, ahí tenemos una idea de momento, o sea, de como significado de momento de inercia. Más adelante en el curso vamos a hacer un análisis que es similar a este. Si yo les digo, por ejemplo, en algún minuto esto fue un laboratorio, cuando teníamos universidad de manera física. Si es que yo les dejo acá un objeto así, que está, lo dejo caer bajo la acción de la gravedad. Aquí hay, no sé, un ángulo alfa, aquí está, digamos, la gravedad. Tengo la gravedad, ¿cierto? Para abajo, y esto tiene algún radio R, por ejemplo. ¿Ya? Si yo le digo, si esto es una esfera de masa M y radio R, no sé, tengo distintos casos. No sé, casos. El caso 1, esfera eh, masa M, radio R. 2, cilindro de la misma masa M y radio R. 3, no sé, pues, cascarón cilíndrico, o sea, hueco. Cilíndrico, también de masa M y radio R. ¿Cuál de estos dos llega, en cuál de esos tres casos, por ejemplo, o un disco, si piensen en un disco, así, algo más flaquito que un cilindro, da lo mismo. ¿En cuál de esos tres casos llega más rápido, por ejemplo, acá abajo? ¿Cuál de estos va a llegar con una energía cinética más grande? Entonces, esa sería una cuestión que va a estar relacionado estrictamente a que estos, si bien tienen los tres la misma masa y el mismo radio, masa, radio, pueden tener efectivamente los tres momentos de inercia distintos. ¿Cuál dirían ustedes si yo le hago una foto a esta cuestión? Así, y esto sale como obvio, independiente de la fórmula, simplemente de entendiendo esta noción de momento de inercia. Si yo les digo que tengo un cilindro que es así, y esto es el material está contenido aquí. Ahí está esta cuestión. Esto es flaquito, ya lo traté de hacer flaquito. ¿Cuál de estos tiene mayor momento de inercia? Si este tiene masa M y radio R, o un cilindro realmente sólido, también de M y R. ¿Cuál de esos dos tiene un momento de inercia más grande? Los dos tienen la misma masa y el mismo radio. La misma masa y el mismo radio. El cilindro que está sólido, ¿cierto? El sólido tiene más momento de inercia que el cascarón, dices tú. Sí. ¿Alguien dice lo contrario o no? Debería ser el mismo. Deberían ser ¿O es el iguales. mismo momento de inercia? Deberían ser iguales. Recuerden, el momento de inercia así físicamente es qué tanto me cuesta hacer rotar los objetos, ¿cierto? Yo así al ojo digo, y tiene que ver un poco por la misma explicación que dimos acá para la barra. Fíjense que acá tengo que hacer mover partículas que están bien lejos.
¿cierto? Y por eso me cuesta más, y por eso el momento de inercia es más grande, ¿cierto? Mientras que aquí hay unas que a lo más están a L medio, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué pasa acá en el caso de la esfera, o sea, de un disco sólido, o una esfera sólida y un cascarón esférico? Pueden ser cascarones, da lo mismo. ¿En cuál caso es más grande? Fíjense que acá, en el caso de la izquierda, todas las partículas están a la misma distancia, básicamente. Todas están a R, porque lo traté de dibujar que fuera bien flaquito. Es un cascarón en estricto rigor. Así que todas están lo más lejos posible. Mientras que aquí, en el caso de la derecha, hay algunas que no, me cuesta re poco porque tengo harto material que está aquí por aquí cerquita, po. Y esto me cuesta poquito hacerlo rotar, por cierto, porque están a distancias bien chicas. Entonces, a la larga, y lo puedo ver, o sea, como de la definición, pues, recuerden, la definición es la masa de cada partícula por RI al cuadrado. En este caso, en el de la izquierda, todas las partículas están a la misma distancia. El R es el mismo para todos, porque están a la misma distancia. ¿Sí? Están todos, si esto fuera, por ejemplo, un cilindro por el que pasa el eje que pasa aquí por el cuaderno, por la pizarra de ustedes, entonces todos están a la misma distancia. Mientras que acá tengo algunos que están a una distancia chiquitita, otro un poquito más grande, y recién solo la capa de afuera está a esa distancia R. Así que puedo, haciendo simplemente, mirando la definición y haciendo ese análisis, puedo ver al tiro que el momento de inercia del de la izquierda es más grande que el de la derecha. Pero, profe, ¿cómo podría ser eso si en el objeto de la derecha, en el cilindro completo, tenemos muchas más partículas que en el No, pues, cascarón? son las mismas. Yo dije, la masa es la misma en cada caso. Es la misma masa. Entonces está más concentrada acá, de hecho, po. Pero es la misma masa. La masa total, si yo los Ah, pongo los ya. dos en una balanza, es la misma masa. Así que el momento de inercia es así. El de la izquierda es más grande que el de la derecha. Y de hecho, por último, si ustedes quieren convencerse, podemos ver la tablita. ¿En cuál caso era más grande? ¿En ese o en ese? Fíjense, acá tengo un medio y acá tengo un 1. El de acá arriba es el doble que el de abajo. A igual masa e igual radio, a igual masa e igual radio, este tiene un factor 1/2 y aquí tiene un 1. Profe, yo sé que a lo mejor no se puede hacer como físicamente quizás el ejemplo, pero si es que fuese un tubo en el cual, igual se puede, en el que el centro de masa esté, bueno, el peso esté todo en el centro de masa, ¿Cómo sería un más fácil tubo? entonces, ¿A qué te refieres? escucha, a ver, no sé si puedo anotar, no, ya veré, como lo mismo del dibujo de que se hace menos fuerza, O sea, tú no sé si te entendí. Así como quisiera algo. Espérate. Ahí tengo un tubo. ¿No sé? claro, así, y en el centro estuviese toda la masa, como todo el peso de este tubo, y por fuera estuviese como menos, tuviese menos densidad, no sé cómo decirlo, como fuese menos pesado que el centro. ¿Sería Ah, más rápida su rotación? ya, ahí efectivamente hay que calcular, ahí estamos más jodido todavía, porque ahí tengo que hacerlo sí o sí con integrales. Lo que tú me estás diciendo, pues si te entendí bien, es un sólido que no tiene masa uniforme. Que el Claro. borde tiene más, da lo mismo para dónde, cuál es más pesado. Tú dices el centro, que a medida que empiezo a irme para el borde, entonces pierde densidad. Eso se puede hacer, pero ahí naturalmente necesito ver cómo se comporta la densidad de masa, la densidad realmente. Y ahí tengo que hacerlo sí o sí con integrales. O sea, ahí sí o sí tengo que Ya. resolverlo con integrales y se calcula así la integral. O sea, ese es el momento de inercia. Así se calcula la sumatoria. Otra forma de escribirlo así y después tengo que relacionar volumen con densidad, densidad, eh, eh, esto. Hay que hacer el cálculo sí o sí con integral. Y ahí no, nos matamos solos. Sí, si quieres, tus compañeros te van a odiar si es que quieres que haga una cosa así. Así que ya, eso, chiquillos, me dieron las 10 con 1 minuto.
Espero que haya quedado claro. El jueves vamos a seguir con esta cuestión de momento de inercia y vamos a hacer problemas. Podría aplicar ahora toda esta noción matemática a decir cómo se incorpora esto con energía, cuando puedo resolver problemas con energía, calcular velocidades de rotación y todo eso se puede hacer ahora de una patada con esto de momento de inercia. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien, que tengan un buen resto de la semana. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien. Cuídense. Chao, chao. Bien, Chao, profe. profe. Al profe.